Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de la hora en la cual estéis viendo este vídeo, o incluso noches, ¿no? Hoy voy a hacer una reflexión en cuanto a la importancia del saber actuar, el saber diagnosticar, digamos, las buenas relaciones o las que no son buenas, aunque las que no son buenas siempre están ahí, que nos van a reportar a corto, medio, largo plazo un aprendizaje, dependiendo de cuánto tiempo nos lleve observar dicho aprendizaje, lo que debemos de realizar para poder avanzar en esa situación que podamos tener. No sé por qué en mi vida he tenido, no es que haya tenido muchas relaciones, la verdad, relaciones a nivel personal, de personas que te encuentras en el camino, ¿no? No estoy hablando ahora precisamente de relaciones sentimentales, ¿no? Que de eso tampoco tengo gran experiencia y las que he tenido, muy pocas, digamos que no me han reportado, salvo un aprendizaje doloroso en ambos casos, no han sido ni buscadas ni pensadas, ¿no? Que podían haber salido así, ¿no? Estoy hablando ahora a nivel general, en todos los sentidos, ¿no? El hecho de que podamos tener buena gente a nuestro alrededor, que realmente nos ame sanamente, y el hecho de tener personas que, por lo que sea, accionamos en ellos ciertos sentimientos, ¿no? Que no son positivos ni para ellos ni para nosotros. Con lo cual eso nos va a repercutir, porque esos mismos sentimientos negativos los van a hacer reaccionar o moverse de una forma nada positiva, ¿no? Para nosotros, aunque la apariencia sea buena, ¿no? O sea, que no nos demos cuenta hasta que por gestos, palabras inclusive, con el tiempo o no tanto tiempo, podemos ver que esa relación no es del todo, a ver si lo digo, honesta hacia nosotros, ¿no? No es del todo de poder confiar, ¿no? Aunque en un principio, pues las personas que vamos pensando que todos son como nosotros, o simplemente ya que no todos son como nosotros, pero que no sepamos de la existencia de ciertos movimientos, ¿no? Tanto a nivel energético, emocional, espiritual y físico, de actos, ¿no? Entonces, digamos que cuando en mi caso he podido ver pues gente, pues eso, que han actuado desde el amor, pero sin embargo en mi caso ha habido gente que tarde o temprano, por lo que fuera, por mi manera de pensar, por mis características personales o físicas, por lo que fuera, pues digamos que no han gestionado o actuado de forma positiva hacia mí, ¿no? Dándome cuenta en el momento o con el tiempo, ¿no? O a través del acto que he podido recibir de esas personas. Entonces, digamos que he podido aprender que el hecho de no saber diagnosticar una buena relación, ¿no? Nos puede traer serios problemas en el momento que estemos viviendo o incluso en el futuro. Eso es casi imposible, diría yo, de evitar, porque en la vida pasamos diversas circunstancias y situaciones, y en ello conocemos infinidad de gente, ¿no? Aunque solamente sea con un mínimo trato, como puede ser una mirada
o un buenos días, o simplemente que pasa al lado tuyo y es que ni te quedas con la presencia, ¿no? Pero a lo mejor la otra persona sí que ha podido quedarse porque te conoce o porque has llamado la atención o viceversa, ¿no? Eso puede ocurrir en uno, en otro caso, o inclusive pues a veces aquello que, bueno, me deja pasar, buenos días, ¿sabes? Hay un mínimo contacto, ¿no? Y en ese mínimo contacto parece como insignificante, ¿no? Pero a veces no lo es tan insignificante, sino que puede promover diversas situaciones a partir de ahí. En eso nos damos cuenta que las personas, cada uno tiene una forma de ver, de sentir, de reaccionar, de percibir y de entendimiento inclusive, ¿no? Que eso nos puede influir tanto positivamente como negativamente. Es decir, por lo que sea, podemos caer de mejor o peor manera, ¿no? A una persona. Y depende de cómo sea esa persona, pues puede accionar positivamente o negativamente. Si les caemos bien, positivamente probablemente, ¿no? Y si no les caemos tan bien, pues pueden accionar en ese pensamiento simplemente o en esa emoción. Ya se promueve una energía negativa. Si encima le accionamos o le añadimos que esa persona pues puede inclusive, por lo que sea, por esa negatividad tan potente, entre los sentimientos que pueden ser de venganza, de rabia, de odio, de envidia, pues a veces no se queda ahí, porque a veces ese sentimiento es tan potente que inunda a la persona y puede inclusive hacerle accionar negativamente para perjudicar a esa persona por lo que sea, que no le cae bien o no le agrada, ¿vale? Entonces, saber diagnosticar eso a tiempo y saber accionar convenientemente nos puede evitar muchísimos problemas. Cuando desconocemos este tipo de situaciones que se pueden dar, es cuando podemos caer más en ese error, ¿no? De ser confiados, de ser amables, de creer en la otra persona, de percibir situaciones o emociones inclusive que en ese momento, por nuestras características de ser y desconocimiento, podemos creer una cosa que no es, ¿no? Y sin darnos cuenta, estar accionando en la otra persona también algo que puede ser irreal. O sea, que hay un cruce muy diferente de pensamientos, emociones y acciones. Y en ello puede haber una gran confusión, porque uno cree una cosa y el otro cree la otra. Y accionan de diferente manera, quedando desprotegida la persona que cree que la otra es honesta, tiene buenos sentimientos, ¿vale? Ya sea de amistad, ya sea de un conocido que le cae bien, que piensa que le cae bien, o que, digamos, desconoce, ¿no? Ese tipo de emociones y sentimientos, que es lo que me ha ocurrido a mí. Yo desconocía ciertos sentimientos, los negativos. Yo no podía imaginar que las personas en un momento dado pudieran engañar tantísimo. E inclusive ser tan insistente mediante manipulaciones, mediante acciones, para conseguir un fin que desconocemos hacia nosotros. Que luego con el tiempo nos podemos ver metidos en según qué situaciones sin saber por qué. Y simplemente viene por gente que, por lo que sea, o seres, no les caemos bien.
o no les gustamos por lo que sea. Y no se quedan quietos ante ello, sino que hacen todo lo posible para perjudicar tu persona, tu vida, de tal manera con la pretensión simplemente de hundir y en algunos casos, como ya se está viendo en según qué medios o en la vida cotidiana, si se da con otras personas, haya riesgo inclusive de la vida de uno. Esto ocurre. Entonces, ¿qué tan importante es poder diagnosticar este tipo de situaciones, personas y seres? Y digo seres porque también en mi trabajo energético me he podido encontrar con personas que tenían una manera de actuar negativa, narcisista, pudiéndosele llamar así, egoísta sumamente, sin importarle el daño que pudiera estar haciendo a otra persona, alguno muy grave a nivel físico, emocional, psicológico, espiritual, ¿vale? Y darme cuenta cuando ya voy un poquito más allá y quiero ver la realidad a nivel interno, por qué se da ese tipo de accionar, pues vemos que la persona está cargadísima de una energía contraria totalmente a la luz. Y en otros casos son los mínimos, bien es cierto, es que están invadidos o poseídos por entidades negativas, incluso demoníacas, que los llevan, digamos, a accionar de una determinada forma. Que el fin es, o sea, acabar con una persona totalmente o hacerle la vida tan imposible para que esa persona quede inservible en la vida. Hasta ese punto, ¿no? Estas situaciones se dan y cuando las desconocemos es cuando quedamos a expensas, desprotegidos, porque no pensamos que esto se pueda dar. Por lo tanto, cuando a veces nos demos cuenta, ya el mal en nuestra vida, en nuestra persona, puede estar en un grado ya mayor que luego para revertir eso, para volver a lograr nuestro bienestar o lo que habíamos conseguido positivamente en nuestra vida de avance, quede totalmente anulado y echado por tierra. Esto a mí me ha pasado en más de una ocasión. Y ahora, con el tiempo, me he podido dar cuenta que probablemente, simplemente se me puso en el camino este tipo de personas o seres, porque las pretensiones eran no positivas hacia mí. ¿Por qué? Porque quizás quien puso ese tipo de seres o personas ahí, en mi camino, era porque sabía más que yo de lo que soy y de mi capacidad positiva. ¿Vale? Porque muchos desconocíamos y se desconoce que desde el principio de la humanidad estamos en guerra. En la guerra del bien y el mal, la luz y la oscuridad, que hay diversas entidades y seres dimensionales o aquí en la Tierra, cuya pretensión está en ayudar al buen progreso de la humanidad, sea del sitio que sea, humanidad positiva, y otros simplemente de no dejar que ese tipo de humanidad avance. Porque el que se mueve en la oscuridad necesita oscuridad.
para sentirse a gusto, para sentirse bien, incluso para subsistir. Entonces, claro, ahí está la diferencia. Entonces aquí venimos a aprender, a ver lo que desconocemos y a superar. El cómo hacerlos también es una forma de aprendizaje. La historia no se acaba aún, ni se acabará nunca, a no ser que pase algo tan drástico que tenga que ver con el universo y con toda forma de vida. Nuestra historia, la de cada uno, no se acaba. La mía, llegada a este punto, es muy larga y podría hablar mucho, contar mucho. He aprendido a costa de vivencias negativas que he tenido. Algunas me han reportado muchísimo padecimiento. Sobre todo las que he tenido a nivel personal, íntimo, de pareja, o que yo consideraba pareja. Mi sentimiento siempre fue el amor, hasta que tuve que aprender, por sobre todo, a amarme yo misma, a amarme a mí misma más, a aprender a amarme. No sabía ni lo que significaba eso, no lo sabía, hasta que a fuerza de situaciones, de vivencias, de tolerancias, que no lo tolerabas por, yo qué sé, no, lo tolerabas porque no entendía, porque yo amaba, en mayor o menor medida, pero mi forma de vida y mi sentimiento es el amor. Pero cuando te das cuenta que el que tienes más cercano tuyo, el que se supone que tendría que estar contigo y para ti, sin engaños, sin hacerte ningún tipo de daño ni de abuso, en el cual debería de haber un entendimiento, que sí, que desde un principio vamos viendo avisos, percepciones, que no les hacemos caso porque nos falta experiencia. Entonces, llegado a este punto, vamos cogiendo una cierta experiencia a través de esas vivencias, un conocimiento que quizás otros no tengan, cada uno tendrá el suyo en base a eso mismo, a esa experiencia, a ese entendimiento, a esos sentimientos que promuevan, a ese poder ver. Lo que sí está claro es que cada uno tenemos que promover nuestra vida en base a nuestras situaciones, que nos tenemos que en muchos casos proteger porque no todo el mundo es bueno, no todo el mundo sabe de tu vida, lo real, lo cierto, no todo el mundo sabe cómo eres totalmente. En benevolencia y amor, paz, serenidad, que es lo único que queremos para nosotros y para los demás. Sin embargo, no todo el mundo quiere eso, porque hay personas, seres, que se crecen haciendo daño a los demás, viendo cómo se van superando y creyendo ganar a costa de perjudicar, de mancillar a otro, de anular a otro. Eso existe. Pero aquí no hay ganadores. Ninguno. Solamente el que actúa desde el amor, la paz, la benevolencia, le pase lo que le pase, le hagan lo que le hagan. Al final, descubre qué es y está, porque está en otra posición, en otra dimensión o unido a otra dimensión. De esas características igual o que promueven ese ser y naturaleza propia, que le determinan a esa misma dimensión de luz.
y que estamos también para dejar ver esa luz. La existencia de que existe, de que sin esa luz el caos total se habría dado allí donde no está, cuando está invadido por la oscuridad. En un tiempo que, por desgracia, así ha estado pasando. Muchas personas han sido invadidas sin saberlo por esa oscuridad, por no saber liberar su padecimiento, por no saber defenderse, por desconocimiento, por desconocer al otro que no sabe lo que está haciendo con él, con el que sufre. Porque ese mismo sufrimiento, ese mismo padecimiento bloquea, no le deja ver, hasta que un día aparece esa chispa de luz que le hace ver otra realidad, otra posibilidad y decide salir de ahí. Le va a costar mucho esfuerzo, va a tener que superarse, venciendo miedos, trascendiendo dificultades, trascendiendo emociones, trascendiendo esa oscuridad impregnada por ese padecimiento y ese mal originado por otros hacia esa persona. A partir de ahí se abre un camino, o muchos, pero primero se abre la posibilidad, ese camino que empezamos a ver y en el cual queremos dejar atrás todo eso que nos perjudicó, superándonos, venciendo todo lo que nos acarreó esa situación, esa persona o personas, y que en un momento dado veremos que no estamos solos, que la justicia divina está ahí, que la justicia terrenal igual ni se da cuenta, ni sabe, ni quiere actuar en algunos casos, por lo que sea, no voy a entrar. Pero si la persona se mueve debidamente, desde la paz, el amor, la benevolencia, y no ha hecho ni hace mal, que la única equivocación es moverse por los engaños, creyendo a otro o a otros, que lo han llevado a determinar, a gestionar dentro de sí y a lo mejor a actuar incorrectamente para su persona, creando perjuicios para ella, o sea, pérdidas de cualquier tipo, sobre todo emocional y psicológico y físico, que con eso va a tener que vivir, que con eso cuando se adentre a ese camino, a esa apertura, va a tener que intentar superar eso en la medida de lo que pueda, que no siempre se puede totalmente, pero que la propia fuerza de la persona, si eres fuerte, puedes. Y ya no es lucha, no con el otro, es afán de superación, es afán de dejar ver la verdad. Es en esas actuaciones que hace el negativo, en esas actuaciones que hacemos por liberarnos, dejar ver al otro, para que se obre un despertar, para que la gente sepa quién es quién y cómo es en realidad. Y por qué una persona en un momento dado se ha podido movilizar o actuar de una determinada manera, que simplemente muchas veces es el afán de superarse, el protegerse a sí mismo, el liberarse de cadenas, bloqueos internos que no sabe ni que los tiene y que no es tan fácil, porque el negativo siempre va a querer tener a esa persona en su dominio y le va a dar mucho malestar, muchas emociones negativas cuando vea que esa persona se da cuenta y quiere saber
y quiere liberarse, sobre todo liberarse, salir de ahí y dejar esa situación, dejar esas personas. Porque simplemente es protección, protegerse y querer salir adelante sin hacer daño a nadie. Porque sabe que en el momento en que hace conscientemente daño a alguien, se lo está haciendo a sí mismo. Porque es una carga, es un karma, si lo queremos llamar así. Es una energía que está promoviendo que venga por igual. Lo mismo que si tú actúas en luz, la luz va liberando y va ayudando a que todo, de una manera u otra, en un momento dado, te pueda venir positivo para uno, para el que hace bien y para el que actúa bien. Por eso que no se sorprendan la gente, porque a veces las situaciones vienen simplemente por merecimiento. Buenos días y espero abrir conciencia y que la gente que se encuentre en según qué situaciones puedan verlo, puedan despertar, agarren de su fuerza interior, del amor a sí mismo para poder salir de ello. Porque eso existe y se calla mucho más de lo que se piensa. Porque en esa inconsciencia de no ver lo que nos pasa, no lo decimos. Simplemente lo sufrimos, pero vale ya, basta ya. Hay que liberarse de ello. Romper esos lazos energéticos, esas cadenas que nos atan, que están dentro nuestro, y sanar. Liberarse y sanar. Avanzar en la luz, el amor y la paz. Creando un mundo, aunque sea solamente nuestro pequeño mundo que iremos haciendo, con la lección aprendida y sabiendo cómo actuar, sabiendo elegir y sabiendo qué hacer cuando debamos hacerlo. Namaste. Fuerza, buena voluntad, amor en vuestros corazones y para adelante.